Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a arrancar ahora con electrónica básica para radioaficionados, la entrega número 4. Espero que les guste. Bueno, en esta entrega número 4 vamos a ver los siguientes contenidos, o por lo menos vamos a tratar de desarrollarlos de la forma que mejor se entiendan. Vamos a arrancar con una ley que es fundamental para la electrónica. Lo vamos a ver en forma básica, pero bueno, es importante tenerla en cuenta para poder entender algunas cosas de la electrónica misma. La introducción a la ley de Ohm. Después vamos a hacer el enunciado de la ley de Ohm, lo vamos a ver de qué se trata, de qué habla, y vamos a hacer una aplicación con la ley de Ohm. Esta aplicación con la ley de Ohm después vamos a tratar de llevarlo a la faz práctica para que se entienda, ¿no? Vamos a introducirnos en lo que es el voltímetro. ¿Qué es el voltímetro? ¿Para qué sirve? Una introducción a este tema, ¿no? Y después el tester. ¿Cómo se usa el tester como voltímetro de corriente continua? Recordemos que estamos en los inicios, así que estamos comenzando con corriente continua. Después vamos a ver bien los distintos tipos de corrientes, pero por ahora es corriente continua. La corriente continua, la que tiene un positivo, un negativo y bueno, y no sé, como las baterías, por ejemplo, que tienen un positivo y un negativo definido. El amperímetro, también una introducción a lo que es el amperímetro, el tester como amperímetro de corriente continua. Vamos a aprender a usar un poquitito el tester también, tanto como voltímetro como amperímetro. Un pequeño resumen acerca de las principales mediciones que se vienen haciendo hasta ahora, en forma muy básica, y las experiencias de aplicación que bueno, yo creo que son la frutita del postre, y con lo cual uno puede desarrollar lo que está aprendiendo en cada una de estas entregas. Como siempre, la sugerencia de técnica de estudio, que es bueno, el instructor, el que elabora, en este caso yo, el que elabora el material. Una cosa que no había puesto en los videos anteriores es que ustedes tienen la posibilidad de poder tener debajo en los comentarios, si ustedes abren los comentarios y lo despliegan, se van a encontrar con un índice donde directamente, si por ahí se olvidaron de qué se trata y demás, alguno de los temas y quieren volver hacia atrás, lo único que tienen que hacer es pinchar en el tiempo correspondiente y va al lugar en donde ustedes quieren o necesiten de la clase. Así que bueno, la conexión es a través de la plataforma de YouTube y bueno, del otro lado es importantísimo el tema de escribir. Cuando uno escribe, lo que está haciendo es una doble función, digamos. A la vez que escribe, uno también está leyendo porque tiene que leer para escribir. Y entonces de esa manera uno aprende bastante más. Así que bueno, arranquemos. Vamos a introducirnos un poquitito acerca de qué es la ley de Ohm, de Don George Simon Ohm, que enunció esta ley que es muy importante para la electricidad y la electrónica. Primero que todo, tengamos en cuenta lo que habíamos visto antes respecto a qué es un circuito electrónico, un circuito eléctrico básico. En este caso, bueno, el circuito eléctrico está compuesto por una pilita, una lamparita que se enciende, ¿a través de qué? De la circulación de la corriente eléctrica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que los responsables de la circulación de la corriente eléctrica eran los electrones? Bueno, los electrones tienen carga eléctrica negativa, por lo tanto, en la realidad de la milanesa, la verdad de la milanesa es que la corriente eléctrica circula de negativo a positivo. Ese es el sentido real de la circulación de la corriente eléctrica, como se ilustra en este caso. La corriente ese flujo de electrones sale desde la pila, pasa a través de la lamparita, se cierra a través del positivo y bueno, y así nuevamente hasta completar el circuito y bueno, y provocar en este caso el encendido de la lamparita por la circulación de la corriente eléctrica. Entonces podemos decir que en un circuito cerrado circula corriente eléctrica, o sea, sí o sí esos amperes van a circular, pero si el circuito está cerrado, si de alguna manera este circuito está abierto, ya sea que se corte el filamento de la lamparita, se corte algún cable de estos,
va a dejar de circular la corriente eléctrica directamente, entonces, bueno, no va a haber flujo de electrones. Estos están impulsados por una fuente de tensión eléctrica. ¿Se acuerdan el concepto de que la tensión eléctrica está aplicada? O sea, la tensión eléctrica no circula, lo que circula es la corriente eléctrica. La tensión eléctrica es la fuerza que empuja esos electrones para que circulen. La carga, en este caso la lámpara, en este caso es la lamparita esta, va a ofrecer una resistencia al paso de dicha corriente. Esto se va a oponer al paso de la corriente eléctrica a través de su filamento, ¿no? El filamento interno que tiene. Hasta ahí creo que más o menos es lo que veníamos viendo. Ahora vamos a enunciar la ley de Ohm. Tiene un enunciado un poco complejo, pero lo vamos a ir explicando. El enunciado de la ley de Ohm dice: la corriente en un circuito cerrado es directamente proporcional a la tensión eléctrica aplicada e inversamente proporcional a la resistencia presente en él. ¿Esto qué me dice? Lo que me dice es que evidentemente hay una relación entre la tensión que yo aplico, la resistencia que tengo presente en el circuito, y en función de eso va a circular una corriente eléctrica en amperes. Estos tres factores están unidos y explicados a través de la ley de Ohm. Acá vemos un archiconocido dibujito que anda dando vuelta por ahí, que me gusta mucho el concepto, ¿no? De el hombrecito verde este que intenta pasar, que son los amperes, el volt, el hombrecito amarillo que lo empuja para que esto circule a través del conductor eléctrico, y los ohm, que malvados ahí, le ponen una soga para impedir que los amperes pasen. A mayor cantidad de ohm va a haber menos cantidad de amperes, y los volt van a tener que esforzarse mucho para que pase la corriente eléctrica, o sea, los amperes. Es interesante este dibujito porque yo creo que explica bastante bien qué es la circulación de la corriente eléctrica, qué es la resistencia y qué es la tensión eléctrica. Podemos también ya entrar un poquitito más en cuestión y dibujar una resistencia eléctrica por la cual pasa una corriente eléctrica. ¿Sí? La R es la resistencia, ¿se acuerdan que este es el simbolito de la resistencia eléctrica? La I es la corriente que pasa a través de ella, y bueno, más y menos es la tensión que yo tengo aplicado, que puede ser una pila, puede ser una batería, que entrega una tensión de corriente continua. Esto que quiere decir que tiene un positivo definido y un negativo definido, y que va a hacer circular corriente eléctrica a través de la resistencia. Y entonces esta es la ecuación de la ley de Ohm. No es tan difícil, es una división que dice que I, la letrita I, esta que es la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Cuál? La que se mide en amperes. La B, que es el voltaje o la tensión eléctrica, y la R, que es la resistencia. Entonces, la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito es directamente proporcional a la tensión aplicada a esos volts e inversamente proporcional a la resistencia que está presente en el circuito. Eso es lo que me dice la ley de Ohm. Hay un triangulito famoso que bueno, que está muy piola para poder resolver circuitos básicos usando la ley de Ohm, ¿no? Donde ustedes lo único que tienen que hacer es acordarse de la B. La B va arriba del triangulito y después abajo va I y R. No importa en qué lugar lo pones, si I acá, R acá, no importa. Pero lo importante es que la B va arriba. Entonces, la B, ¿qué es? Los volts, la tensión eléctrica. La I, ¿qué es? La corriente, los amperes. Y la R, ¿qué es? La resistencia eléctrica, eso que se opone al paso de la corriente eléctrica. Entonces, yo puedo de esa manera, tapando de estos tres ítems, de estos tres parámetros, yo puedo tapar el que quiero resolver. Por ejemplo, si yo quiero resolver cuál es la tensión eléctrica en un circuito, lo que tengo que hacer es multiplicar la corriente que hay en el circuito por la resistencia que está presente en el circuito, e inmediatamente obtengo la tensión, los volts que están aplicados en el circuito. Por ejemplo, si yo lo que quiero obtener es la corriente eléctrica en un circuito, tapo la I, ¿sí? Y me va a quedar B dividido R, o sea, los volts dividido los ohm. I igual a B sobre R.
Por otro lado, si lo que yo hago es lo que necesito saber, digo, che, hay tanta cantidad de tensión, tanta cantidad de corriente, ¿qué resistencia hay en el circuito? Bueno, listo, tapo la R y me va a quedar B dividido I. Estas son las tres formas que tiene la ley de Ohm y que bueno, son muy prácticas con el triangulito, ¿no? Vamos a hacer una aplicación de la ley de Ohm. Vamos a aplicar la ley de Ohm. Vamos con la pizarra y vamos a plantear este circuito. Una batería de 9 volt, ¿vieron las cuadraditas? Bueno, una de esas con un switch que va a encender, va a dejar pasar o no la corriente eléctrica. En este caso el switch está cerrado. Y una resistencia que es la resistencia 1, que es la resistencia que está presente en el circuito. Acá tenemos la B, acá tenemos la R, y en el momento que circule la corriente eléctrica, o sea que se cierre el circuito, va a haber una I. Entonces vamos a imaginar un caso, que este después lo vamos a llevar a la práctica para poder entender un poco mejor esto. Vamos a imaginar, por ejemplo, que yo lo que quiero calcular es la I, la corriente eléctrica, los amperes. Para calcular los amperes, ¿qué tengo que hacer? Según la ley de Ohm, tengo que dividir los volts por los ohms. Fíjense en el triangulito, B dividido R. Esto es dividido, esta barrita acá, dividido, ¿sí? B dividido R. Bueno, listo, perfecto. Y vamos a establecer tres casos, que después lo vamos a hacer en la práctica, lo vamos a hacer en la protoboard, y que son, primer caso, o caso A, con la R1 igual a 50 ohm. Vamos a calcular la corriente con R1 a 50 ohm. Después vamos a calcular la corriente con R1 a 100 ohm. Y después vamos a calcular la corriente con R1 a 200 ohms. Arranquemos. En principio yo planteo para el caso A que la corriente es la tensión dividido la resistencia. Es lo que estamos diciendo acá. La tensión dividido la resistencia. Bueno, listo, perfecto. Entonces, ¿la tensión cuál es? 9 volt. Tengo 9 volt dividido los 50 ohm que tengo presente acá, porque es el caso 1, el caso A, perdón. Entonces, si yo hago la división de 9 dividido 50, me da 0,18. Espero que tengan la calculadora ahí al lado, el cuadernito y todo. Entonces van tomando nota para aprender más, como habíamos sugerido como técnica de estudio, ¿no? Entonces, en el primer caso, en el caso A, la corriente con una resistencia de 50 ohm va a ser de 0,18 amperes. ¿Cuánto es 0,18 amperes? También se puede decir que son 180 miliamperes. Después vamos a ver un poquitito el tema de las unidades, subunidades y demás. En el otro caso, en el caso B, que la resistencia de cuánto es en el caso B es de 100 ohm, la resistencia de 100 ohm. Bueno, listo, perfecto. Entonces es la tensión dividido la resistencia, como dijimos, o sea 9 dividido 100. Y en ese caso la corriente me va a dar 0,09 amperes. 0,09 amperes, 9 dividido 100. Se corro la coma dos lugares, ¿no? En definitiva. Y eso quiere decir que son 90 miliamperes, casi 100. 90 miliamperes en el caso A. Y en el caso B, que la resistencia es de 200 ohms, es 9 volt dividido los 200 ohms. ¿Y esa cuentita cuánto me da? Me da 0,045 amperes. Hago un paréntesis acá. Si ustedes necesitan, eso es lo interesante de esta modalidad, ¿no? Que ustedes pueden atrasar el video, adelantarlo, pararlo. Háganlo a voluntad según como ustedes lo vean, no hay problema. Por ejemplo, dicen, bueno, a ver cuánto sale, a ver, lo hago yo primero la cuenta, a ver, sí, me da lo mismo. Bueno, eso lo hacen ustedes en sus hogares. Así que bueno, imaginemos que esto lo voy a tratar de interpretar. Esto que estuve haciendo. ¿Qué es lo que tengo que interpretar? Un circuito donde la tensión es siempre la misma, siempre es 9 volt, pero lo que va a ir cambiando es la resistencia. Al ir cambiando la resistencia, ¿qué va a ir cambiando? La corriente, de acuerdo a la resistencia. Fíjense qué es lo que está pasando. Cuando más chiquitita es la resistencia, más cantidad de corriente va a haber, 0,18. A medida que va aumentando y así hasta 200 va a ser 0,045 amperes. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que aumenta la resistencia, disminuye la corriente eléctrica. ¿Sí?
Esto es importante para definir un poco de qué trata la ley de Ohm. Y entonces vamos a hacer un pequeño grafiquito de XY, como el que hacían en la escuela, pero muy básico, muy sencillo. Es como para darle un cierre a esto, ¿no? Vamos a representar en el eje Y, vamos a representar los ohms, ¿sí? El eje vertical Y en el eje horizontal X los amperes. O sea, acá la resistencia en Y y la corriente en X. Bueno, vamos a ver, vamos a ponerle valores. Acá va a ser 0,045, por acá va a ser 0,09 y acá va a ser el máximo, que es 0,18. Tiene 10 divisiones esto, por lo tanto en la décima división es 0,18, en la quinta 0,09 y la mitad de esto, que sería 2,5 divisiones, es 0,045. Y vamos a hacer lo mismo con las resistencias: 50 ohm a 2 divisiones y media, 100 ohm a 5 divisiones y 200 ohm a la décima división, ¿sí? Entonces vamos a representar las cuentas, los cálculos que nosotros hicimos, los vamos a representar acá en la gráfica. ¿Y de qué manera? Bueno, vamos a representar el valor a 200 ohms, que son 0,045 amperes. O sea que es el punto C. El punto C. Este punto es cuando la corriente es 0,045 amperes y la resistencia es 200 ohms. Da por acá, más o menos, el puntito. Después el punto B. El punto B es el del medio, en donde yo tengo una corriente de 0,09, ¿sí?, con una resistencia de 100 ohm, donde se cruza 100 con 0,09, ese sería el caso B. Y el caso A sería cuando la corriente es de 180 mA o 0,18 amperes y la resistencia es de 50 ohm, por acá. Así que bueno, fíjense qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? A medida que la resistencia eléctrica aumenta, ¿sí?, de 50 se va hasta 200, la corriente va disminuyendo, cumpliéndose, ¿qué cosa? La ley de Ohm. El gráfico es, si por ahí no lo entienden demasiado, repásenlo. Es simplemente una forma de entenderlo un poco más gráficamente, qué es lo que está pasando con este tema de la variación de la resistencia y cómo me hace cambiar la corriente en un circuito. Es importante tener en cuenta, o por lo menos entender, lo que son las unidades y las subunidades. ¿De qué se trata esto? Vamos a la pizarra mágica. No es mágica, pero bueno. Vamos a arrancar con la unidad. ¿Qué es la unidad? La unidad es 1. Qué bocho. ¿Un qué? Lo que sea. Un voltio, un amper, un ohm, un faradio, un lo que sea. Bueno, perfecto. La unidad 1. Lo que sea. Entonces, ¿se acuerdan que más o menos habíamos visto algunas unidades medio grandes, como por ejemplo el kilo, que son 1000 veces la unidad, ¿sí? El kilo es 1000. El mega, que es 1.000.000. Hasta ahí, esto, si estuvieron haciendo las anotaciones, se lo tienen que acordar. Si no, bueno, repásenlo por favor del cuadernito antes de seguir, porque es importante, ¿no? Después, por debajo de la unidad, las unidades, las subunidades, por eso se llaman subunidades, porque están debajo de la unidad, sigue con el mili. El mili, que es la milésima, es 0,001. 0,001. 1, 2, 3 lugares, ¿sí? Mili. 0,001 amperes, voltios o lo que sea. El micro, ¿sí?, el micro, que tiene esta letra mu, esta letra es la letra mu, ¿sí?, que tiene es una U como con una colita, ya es 0,000001. El 1 está en el sexto lugar después de la coma. Ese es el micro, se hace una unidad muy chiquitita. Después tenemos el nano. El nano, que puede ser nanofaradio, nanohenry o lo que sea, nano de lo que sea. En este caso es el 1 estaría en el
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el noveno lugar. El nano está en el noveno lugar, el 1, la unidad o el número que yo represente, ¿no? Y el pico está en el 12º lugar, ¿sí? En el 12º lugar. Ese es el pico. Estas son las unidades que más se usan en electrónica. Hay muchos más, pero vamos a centrarnos en esta, en la unidad misma propia: el kilo, el mega, el mili, el micro, el nano y el pico, de lo que sea. Picofaradio, picohenrio, bueno, es muy chiquitito picohenrio, pero bueno. Así que esto es importante que por favor se detengan, lo anoten en el cuaderno para tenerlo disponible, porque lo vamos a empezar a usar bastante asiduamente, sobre todo cuando usemos el tester, porque estos son valores de subunidades que se utilizan muchísimo y que están en la escala del tester, así que bueno, es importante tenerlo en cuenta. Vamos a hacer una introducción a lo que es el voltímetro. ¿Sí? Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial, o sea, los voltios, entre dos puntos en un circuito eléctrico. Entonces agarro el tester así para medir una batería, para medir una pila, ¿sí? Con eso yo estoy midiendo los voltios, o sea, la tensión eléctrica, lo que empuja a los electrones. ¿Cómo se mide? Se mide en paralelo. Se coloca acá tenemos un circuito cualquiera que tiene una batería de 12 volt y varias resistencias puestas en paralelo. ¿Se acuerdan? Resistencias en paralelo. ¿Cómo coloco el tester en paralelo? Acá, por ejemplo, fíjense cómo está conectado el tester. Esto que está midiendo entre este punto rojo con el cable rojo y el cable negro, el rojo positivo, negro negativo, es la tensión que cae sobre estas resistencias. Dicen, ¿cómo se cae? ¿De dónde se cae? Bueno, es una expresión muy común en electricidad decir que la tensión cae en tal punto. Es equivalente a decir está presente en ese punto. Entonces la tensión que cae en R3, supongamos, va a ser 12 volt. ¿Por qué? Porque son los 12 volt que yo estoy aplicando acá. Pero fíjense que están todos conectados entre sí, ¿sí? Porque están en paralelo. Entonces si yo agarro el voltímetro y me conecto sobre R2, también voy a medir en los extremos de R2 12 volt. Y si me conecto en R1, también voy a medir 12 volt en R1. Entonces el instrumento denominado voltímetro se conecta en paralelo con lo que yo quiero medir. Si lo conecto acá en paralelo con la batería, voy a medir también los 12 volt que tiene la batería. Importante concepto: siempre se debe conectar en paralelo con el dispositivo a medir. El voltímetro siempre se conecta en paralelo con el dispositivo, la resistencia, la lamparita, el capacitor, lo que sea donde yo voy a medir, me conecto en paralelo, me cuelgo encima con las puntas y mido ahí, ¿no? El símbolo que se usa para identificar al voltímetro es ¿sí? Tiene una B corta, en algunos casos tiene una flechita y está simbolizado de qué lado es el positivo, porque ¿qué pasa si yo, en lugar de medir así, le doy vuelta las puntas? No se va a quemar, pero me va a marcar, en el display me va a marcar un menos, que me dice que la polaridad está invertida, o que tengo una polaridad invertida, si es que tengo... ¿Y cómo puede pasar eso? Porque tengo al revés las puntas, por ejemplo, del tester. El negro, en lugar de ponerlo en el COM, puse el rojo, y entonces, bueno, me va a marcar negativo, ¿sí? Con lo cual, evidentemente, las puntas están invertidas. Entonces es importante tener en cuenta eso. Con los testers digitales no hay problema, pero antiguamente con los testers a aguja, que todavía se siguen usando, la aguja, en lugar de medir como corresponde, ¡tac!, se me va a ir para atrás, ¡tac, tac!, y va a pegar para atrás. Entonces es importante tener la costumbre, aunque el tester se va a dar cuenta y enseguida me va a tirar negativo queriéndome decir, che, estás midiendo con las puntas al revés, o lo que estás midiendo, si estás midiendo bien con las puntas, es una tensión negativa. ¿Hay tensiones negativas? Sí, hay tensiones negativas en algunos casos. Después lo vamos a ver en todo caso. El tester como voltímetro de corriente continua. Y bueno, ahora estamos con el tester, el más común de todos, este modelito de tester que es, no sé, es muy barato, se consigue en cualquier lado y tiene muchas prestaciones muy interesantes, a pesar de que es un tester barato, ¿no?
al cual, bueno, aprovecho para decirles que tienen que tener mucho cuidado con la llave selectora porque se arruinan enseguida de tanto ir para atrás, para acá, así que traten de no jugar mucho ruleteando con estos testers porque son un poco delicados, pues son medio baratos, ¿no? Bueno, ¿qué escala vamos a usar de esto para medir en corriente continua, volt en corriente continua? Esta partecita que está de este lado, ¿sí? Que acá la magnifico un poco. ¿Y cómo va a ser las mediciones? Va a ser de la siguiente manera. En este punto donde dice 200M, minúscula, ojo, ¿por qué? Porque la M minúscula es mili, la M mayúscula es mega. Ojo, mucha diferencia de ceros. 200 mili, ¿sí? Eso significa que el tester en este punto va a medir hasta 200 milivolt con, que es más o menos, que es 0,2 volt, ¿sí? Que es 0,2 volt. Fíjense la tablita que anotaron recién, bueno, y se van a dar cuenta. En este otro punto, 2000 milivolt, ahí va a medir hasta un máximo de 2000 milivolt, ¿sí? Que son 2 volt. Ahí puedo medir una pilita, por ejemplo, que tiene, las recargables tienen 1,2 volt y las pilas comunes AA, AAA o lo que sea tienen 1,5 volt. Así que están dentro de ese rango para poderlo medir ahí en la escala máxima de 2 volt. Y acá pueden medir hasta 20 volt. Y ahí que pueden medir, no sé, la batería de un automóvil, por ejemplo. La batería de un automóvil está en los 12 volt. Y entonces, bueno, pueden medir los 12 volt. O la batería de 9 volt, ¿sí? Que también está dentro de ese rango. Acá pueden medir hasta 200 volt de corriente continua. En lo que tenemos en el enchufe no es corriente continua, es corriente alterna. No sirve para medir en corriente alterna en este punto, sirve solamente para medir corriente continua, que es la corriente continua lo que tiene perfectamente definido qué es positivo y negativo. En los enchufes de la casa no hay positivo y negativo, hay fase y neutro, después lo vamos a ver. Así que tengan en cuenta ese pequeño punto. Bueno, ahí en ese punto mide hasta 200 volt, no más que eso. Y acá teóricamente mide hasta 1000 volt. Yo no les recomiendo medir tensiones muy altas. Yo quemé un tester así, un tester y encima no este modelo, sino el 890, que es un Mastech 890 que yo tenía, hermoso tester, y bueno, lo terminé quemando así, midiendo 800 volt en las placas de un transmisor, en la placa de la válvula de un transmisor, que tenía 800 volt y encima tampoco llegaba a los 800, estaba en 700 por ahí. Yo quería corroborar si realmente estaba en 700 o en 800, hago un pic, hizo pac, y se me quemó el tester, chao. Entonces los 1000 volt esto no les crean demasiado. Un punto importante a tener en cuenta es dónde pongo las puntas de prueba. En el negativo, la punta de prueba negra la pongo en el COM y la positiva la pongo acá donde dice volt o miliampere. ¿Por qué? Porque lo que voy a medir es volt, ¿sí? Es voltaje, tensión eléctrica. Así que bueno, espero que vayan anotando todo esto, si no paran el video y demás. Vamos a hacer una introducción acerca de qué es el amperímetro. Un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la corriente eléctrica en amperes, ¿no? Que circula en un circuito cerrado. O sea, esto es una redundancia, pero es importante hacerla igual. O sea, si el circuito no está cerrado, no hay circulación de corriente eléctrica. Por lo tanto, no hay amperes que yo pueda llegar a medir. ¿Y cómo se mide? Se mide... ¿Vieron los medidores de agua que uno tiene en la vereda? Bueno, ¿qué es lo que hacen los tipos? Vienen, me cortan el agua, cortan el caño y entre medio acá ponen el medidor y después sigue el caño para este lado. O sea, tienen que cortar para meter el medidor en el medio. El amperímetro funciona de esa misma manera. Yo tengo que cortar el circuito, como en este ejemplo, por ejemplo, que tengo una batería con dos resistencias puestas acá, una fuente de energía con dos resistencias puestas acá. Para medir la corriente que va a haber por este lugar, por este circuito, tengo que cortar el circuito y meterme en el medio como metido con el amperímetro para poder medir esa corriente eléctrica, ¿sí? Entonces de esa manera yo voy a poder medir corriente eléctrica. Acá si quiero lo uno y corto por acá, donde sea, parto la resistencia en dos y me meto en el medio, donde sea. Pero para medir corriente eléctrica tengo que cortar el circuito. Hay otros casos que no lo vamos a ver acá porque tiene que ver más con la electricidad que con la electrónica.
y que son las pinzas amperométricas. Son pinzas especiales que algunas sirven para corriente alterna, otras para corriente continua. Las de corriente continua son mucho más caras y sirven para medir la cantidad de flujo de amperes en un cable sin cortarlo. Entonces pasa el cable por acá, viene la pinza, se agarra por acá y toma el campo de fuerza de ese cable y lo mide de esa manera sin cortar el circuito. Pero no se usa mucho en electrónica, a menos que sea electrónica industrial, que no es el caso nuestro. Importante, siempre se debe conectar en serie con el dispositivo a medir. No lo puedo conectar en paralelo, tengo que conectarlo en serie. Y ojo, ¿saben qué es lo que suele pasar? Si yo agarro, anótenlo por ahí, si yo agarro un voltímetro y lo conecto en serie con un circuito, sin querer porque no me di cuenta, no va a pasar demasiado. Pero si yo agarro no va a medir, ¿no? No va a medir lo que tiene que medir. Pero si yo agarro un amperímetro, lo pongo el tester, lo pongo en amperímetro y quiero medir tensión, voy a hacer un cortocircuito. Así que por eso es importante mirar la escala del tester antes de realizar la medición. Y ver, ¿qué voy a medir? ¿Voy a medir tensión? Bueno, entonces mido en paralelo. ¿Voy a medir corriente? Tengo que cortar el circuito, meterme en el medio y de esa manera puedo medir corriente eléctrica. El símbolo es muy parecido al otro, nada más que tiene una A de amperes. También, bueno, como en el otro caso puede tener una flechita ahí cruzando el instrumento, indicando que es un instrumento de medición, ¿no? Así que bueno, el tester es como amperímetro de corriente continua, importante. Acá tenemos el testercito, como siempre, como veníamos viendo hasta ahora. ¿Y cuál es la escala que voy a usar? La escala que voy a usar es la de este lado, la de la derecha, ¿sí? Vieron que dice A. Acá me detengo un poquitito. Ahí tiene un simbolito que tiene una rayita y puntitos abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden medir amperes de corriente continua o corriente continua pulsante. Después vamos a ver de qué se trata la corriente continua pulsante. Por ejemplo, un cargador de baterías de auto tiene corriente continua pulsante. O sea, tiene un positivo, tiene un negativo, pero está pulsando todo el tiempo. No cambia de polaridad, pero está pulsando todo el tiempo. Así que bueno, esta es la porción de la escala que vamos a usar entonces. Acá en esta parte dice 2000 mu. ¿Eso qué es? Mide hasta 2000 microamperes. 2000 microamperes, ¿sí? O sea, una corriente muy chiquitita. Fíjense la cantidad de ceros. Estamos hablando en microamperes, que microamperes se acuerda que era en el sexto lugar. Sexto, quinto, cuarto, tercero. Este estaría en el tercer lugar, 0,0 microamper, 0,02 microamper. Una unidad de medida muy chiquitita. Después acá tenemos 20M. ¿Qué es 20M? Es 20 miliamperes. Acá podemos medir hasta, acuérdense que siempre estos valores son hasta, o sea, los valores máximos que pueden medir en las escalas, hasta 20 miliamperes. Y acá mide, ¿no?, como dice acá, hasta 20 miliamperes. En 200M mide hasta 200 miliamperes, o sea, 0,2 amperes, ¿sí? Y en 10 mide hasta 10 amperes. Pero ojo, en este tester, para medir hasta 10 amperes, yo tengo que cambiar las puntas. Para todas estas escalas, esta y esta, la de 2000 microamperes, la de 20 miliamperes y la de 200 miliamperes, mido con la punta negra en el COM, la punta roja en el vol ohm miliampere. Pero en 10 amperes mido con la punta negra en el COM, pero con la punta roja acá, donde dice 10 amperes máximo. Esto es una salida adicional, o mejor dicho, una entrada adicional de corriente que es la que puede medir hasta 10 amperes. Hay que tener mucho cuidado cuando uno por ahí midió mal sin querer en un momento determinado y se dio cuenta y lo sacó y después mide y ya no vuelve a medir el tester. Dice, hoy lo quemé, listo, no sirve más el tester. No, tiene unas fusibles, hasta que es bastante barato, iba a decir berreta, pero queda feo en un video. Hasta tiene fusible por dentro y se lo puede cambiar. Reemplácenlo por el fusible que dice, esto viene con un manualcito y te dice el fusible exacto, inclusive en la tapa también lo dice,
reemplázalo por el fusible que corresponde, si no, la próxima vez sí que no se salva. Y las puntas, ¿dónde van conectadas? Las puntas van conectadas acá. Como yo les decía, el cable negro va acá en el COM y el cable rojo va acá si yo quiero medir volón miliamper, y acá si quiero medir amperes, en este caso, bueno, miliamperes acá, ¿no? Y si yo quiero medir amperes, los 10 amperes máximos, me tengo que conectar en este borne, que era lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Hace un pequeño resumen. Acá tenemos esta tablita que me parece que está muy buena, ¿sí? Acá están las magnitudes que mide, la unidad en que se mide y el aparato para medir y la magnitud y su símbolo. Acá tenemos el voltímetro, que es lo que mide volt, y la magnitud de qué es de tensión eléctrica, ¿no? Y lo importante es que se conecta en paralelo con el dispositivo a medir. El voltímetro se conecta en paralelo con el dispositivo a medir. Warning la tosca. Después tenemos el amperímetro, ¿sí? Que tiene la A acá. Y este mide la intensidad de la corriente eléctrica, ¿sí? Este mide la intensidad de la corriente eléctrica, o sea, los amperios. Y se conecta en serie con el dispositivo a medir, o sea, a continuación, ¿no? Entonces yo corto y meto en medio, en serie, meto el amperímetro. Y después el que ya estábamos acostumbrados a medir hasta ahora, que era el ómetro, el tester en la parte de ohm, donde mide resistencia resistencia eléctrica, que se conecta sin presencia de tensión eléctrica. ¿Esto qué quiere decir? Que para medir en ohm, no tiene que haber tensión eléctrica aplicada en el equipo donde yo estoy midiendo. Es más, lo conveniente siempre para medir una resistencia es sacarla de donde está. En algunos casos los que están más cancheros, ¿qué es lo que hacen? Levantan una patita del componente y lo miden y después lo vuelven a soldar para no sacarlo por completo. También se puede hacer, pero bueno, hay que tener cierta cancha. Así que bueno, esto es el resumen de las mediciones que hasta ahora vamos a poder ir realizando. Y ahora vamos con la experiencia de aplicación, que es la parte yo creo más interesante de todo esto, donde vamos a llevar a cabo la práctica de lo que estuvimos viendo. Vamos a eso. Bueno, vamos a la experiencia. Para realizar la experiencia necesitamos una fuente de energía, en este caso 9 volt. Yo lo voy a sacar de esta fuente de alimentación que tengo acá, ¿sí? Lo vamos a poner en 9 volt. Bueno, ahí estamos más o menos 9,1, 9,2 volt. Bueno, perfecto. Esto me simula entonces la batería de 9 volt. Ustedes lo pueden hacer con la petaquita esa chiquitita, la cuadradita. Bueno, con eso tienen los 9 volt. Esta fuente es una fuente de laboratorio casera. Están en mis videos, si la quieren buscar para armarla y demás. Están todos los detalles de armado y el circuito y demás. Tiene un ajuste grueso y un ajuste fino. Ahí listo, lo dejamos en 9,2 volt. Acá tenemos los conectores banana de la salida de esta fuente, y acá tenemos estas pincitas cocodrilos, donde acá en estos puntos tengo los 9 volt. Listo, perfecto, lo tengo por este lado. Y por otro lado tenemos el instrumento de medición, que es el tester que vamos a usar, y que bueno, tiene los conectores banana también, sus pincitas cocodrilos respectivas y demás para poder realizar las mediciones. Y vamos a arrancar haciendo el primer circuito. Pero el primer circuito, ¿cuál? El primer circuito al revés. Digamos, en lugar del A vamos a empezar por el C. Y para eso vamos a usar un par de resistencias de 100 ohm para todas las experiencias, ¿no? Entonces acá tenemos un par de resistencias de 100 ohm, que son las que vamos a usar para esta experiencia de laboratorio, digamos, ¿no? Bueno, tenemos dos resistencias de 100 ohm, y si ustedes se fijan, el caso C era de 200 ohms. ¿Cómo logro 200 ohms? 100 más 100. Entonces coloco las resistencias en serie. Coloco la resistencia en serie con la otra. Entonces acá estoy haciendo
100 más 100. Acá tengo entonces 200 ohms, 100 más 100 puestas en serie. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Conectamos la fuente de alimentación a través del amperímetro. Pero, pequeño detalle, primero tenemos que ver en qué escala tenemos que poner el amperímetro. ¿En qué escala lo tenemos que poner? Según los cálculos, si te lo tienen anotado por ahí, era 0,045 amperes. 0,045 amperes son 45 miliamperes. Entonces, ¿qué escalas tenemos? 2000 microamperes, es muy chiquitita. 20 miliamperes, es muy chiquitita. Y 200 miliamperes, donde me alcanzaría para medir los 40 y pico de miliamperes. Entonces, bueno, me voy a la escala de 200 miliamperes. ¿Está bien? Correcto. Ahora conectamos, este es el positivo del amperímetro, lo ponemos con el positivo de la fuente. ¿Sí? Entonces, después de la salida del amperímetro, lo conectamos a la carga, que es la resistencia, y el negativo de la fuente lo mandamos al otro punto de la resistencia. Bueno, fíjense, ahí tenemos, entonces ahí tenemos los 9 volts aplicados y tenemos 40 miliamperes. Ustedes dicen, bueno, pero si me dijiste que eran 45 miliamperes. Si eran 45 miliamperes, ¿qué pasa que me mide 40 en este caso? ¿Por qué me mide 40? Porque aparte de estas resistencias que son bajitas, 200 ohms en total, ¿no? Esta es como si fuese una sola resistencia de 200 ohms. Tengo también la resistencia que ofrece el propio tester, el propio multímetro por dentro, y eso también me está morfando unos miliamperes, ¿sí? Entonces yo siempre tengo que aceptar que voy a tener una diferencia provocada por el mismo instrumento de medición. Pero bueno, más o menos estaríamos dentro de los valores. En este caso, en el caso C, que debería dar 45 miliamperes, bueno, me da 40. Vamos al otro caso, vamos al caso B. Vamos descendiendo, vamos al caso B, y en el caso B es con una sola resistencia. Entonces, ¿qué hago? Directamente saco la conexión de acá, me conecto a esta otra resistencia y esta la saco. Entonces tengo una sola resistencia, que es la de 100 ohms. Ustedes dicen, ¿y cuánto me tenía que dar? Si lo tienen anotado por ahí, más o menos son 90 miliamperes, o sea 0,09 amperes. ¿Cuánto me da? 74 miliamperes. Bueno, vuelta a lo mismo, este tema de la cantidad de energía que también se está morfando el tester. Entonces, bueno, ahí tengo una diferencia, ¿no? También tenemos que tener en cuenta la tolerancia de la resistencia. No me acuerdo de cuánto es esta, pero, o sea, por código de colores es 100, pero bueno, hay que ver exactamente en realidad de cuánto es, ¿no? Bueno, ese es un caso. Ahora vamos al caso de 50 ohms. ¿Cómo hacemos 50 ohms? Esta es de 100, esta también es de 100, más o menos. Por eso que me están dando los valores así también, ¿no? Es más o menos 5%. Entonces coloco esta en paralelo. ¿Y cómo lo coloco en paralelo? Usando la misma protoboard. Coloco en paralelo por acá. Y ahí que tengo 100 y 100 en paralelo son 50 ohms. ¿Se acuerda que si yo tenía resistencias iguales, lo divido por la cantidad de resistencia, en este caso 2, voy a tener 50 ohms? Y la corriente, ¿de cuánto tendría que ser? 180 miliamperes, o sea 0,18 amperes, que es el caso A. Bueno, me da bastante menos, 129 miliamperes. Pero bueno, la idea de todo esto era demostrar que la ley de Ohm se cumple, digamos, que a medida que varía la resistencia, también varía la corriente eléctrica, con una tensión fija aplicada, que en este caso, bueno, es de 9 volts y nada más. Así que bueno, esta es la experiencia cortita de hoy, pero bueno, para poder entender un poquitito la ley de Ohm.
Bueno, como conclusión general, pudimos ver, pudimos medir, pudimos empezar a usar un poquitito más el tester, porque hasta ahora, ¿qué es lo que habíamos hecho? Habíamos medido resistencia eléctrica en ohm, no habíamos medido más que eso, y en este caso, bueno, ¿qué vamos a medir? Volt, estuvimos midiendo tensión eléctrica, estuvimos midiendo corriente eléctrica en circuitos fáciles, en circuitos sencillos. Recordemos que esto es electrónica básica para radioaficionados. La idea es dar los rudimentos básicos de electrónica para poder ir arrancando con armar algunas cosas y saber más o menos qué estoy haciendo, cómo puedo medir en caso de que me pase algo. Yo, che, el circuito no anda, como suelen hacer mis alumnos. Me dicen, profe, el circuito no anda. Ajá, ¿y qué mediste? No, pero no anda. Pero, ¿qué mediciones hiciste? Y no, porque a veces parece que cuando un circuito no anda y yo me pongo a contemplarlo así, me pongo a mirarlo, posiblemente por algún acto extraño, esotérico, el circuito empiece a funcionar intempestivamente de golpe así, ¿no? Y no, tengo que ponerme a hacer mediciones. Digo, che, no anda el circuito. Bueno, empecemos por el principio. La pila está buena, no está gastada, listo, tengo que medir con el tester. La fuente está entregando energía o no. No hay un fusible cortado, listo, medimos, sacamos el fusible, lo medimos con el ómetro para ver si tiene continuidad o no. Bueno, listo, está bien. Bueno, sigamos por allá. Un diodo, lo que sea que tenga del otro lado, un transformador, que después lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, es importante el tema de las mediciones con el tester. Las vamos a ir viendo de a poquito. No, la idea no es avanzar a pasos agigantados, porque es cuando uno se va comiendo etapas que son importantes. Bueno, espero que hasta acá les haya servido esta entrega, y bueno, vamos a ir elaborando la próxima, de acuerdo a mis tiempos también y del trabajo y demás. Así que bueno, muchísimas gracias por seguirme hasta acá, y 7.3 saludos para todos, y que la radiofrecuencia los ilumine.